Marcelo Larraqui, has publicado un libro, Recen por él, sobre el nuevo Papa. Quisiera empezar la entrevista hablando sobre tu impresión, primero sobre Bergoglio como persona y después a Francisco como Papa. Me parece que él como persona ha tenido muchas vicisitudes a lo largo de su vida. Ha sido un hombre de muchas batallas. Ha sido muy personalista en algunas etapas, más tolerante en otras. Ha vivido en cierta forma la historia argentina. No ha sido ajeno a todos los procesos políticos y sociales que se fueron dando en las últimas 5 décadas, digamos. Se formó una familia católica y fue el único en ese momento de los hermanos que decidió ser sacerdote y a la vez jesuita, que le dio como una impronta personal de tratar de cumplir las misiones que se proponía y la idea de servicio. Pero me parece que es un hombre más de calle, ¿no? Que no era un sacerdote de claustro, ni siquiera intelectual, ni siquiera teólogo, sino era del pastoral, también político, pero político en el sentido de gobierno, ¿no? Parece que Bergoglio era un hombre que cuando quedaba fuera de las decisiones de gobierno quedaba como relegado, y eso le afectaba personalmente. En el libro cuento la historia de cuando él es desplazado de la Compañía de Jesús, donde estuvo en el pináculo de la compañía durante mucho tiempo. Después su legado es respetado, pero para decirlo de manera más práctica se lo quieren quitar de encima porque quieren hacer una Compañía de Jesús más dialoguista, más pluralista, y Bergoglio trató de mantenerla como en un puño, porque en ese momento la compañía se estuvo por partir en los años 70, y era una compañía bastante diferenciada frente a las otras compañías de Jesús de Latinoamérica, que eran más progresistas. Pero él tenía como una idea y una ideología bastante bien consolidada como para tratar de evitar que el tercermundismo tomara el gobierno de la Compañía de Jesús, ¿no? Ese es un Bergoglio férreo, que también mantuvo su autonomía política siempre. Nunca aceptó que el poder político interfiriera o determinara sus formas de gobierno, sea básicamente, ¿no?, como obispo y como cardenal. Ni siquiera Roma, él no tuvo buenas relaciones con Roma cuando fue cardenal. Roma le elegía a los obispos, designaba obispos que él estaba en desacuerdo, prácticamente su opinión no era escuchada, aunque fue varias veces a tratar de reclamar o de peticionar por determinados obispos. Había un núcleo conservador que le creaba bastante, incluso buscaban quitarlo de la arquidiócesis de Buenos Aires. Entonces me parece que es un hombre que vivió muchas batallas, que mantuvo una idea de bastante de tomar las cosas también como venían, y algunos de sus amigos fueron bastante también con vidas sinuosas, ¿no? No es esos sacerdotes de claustro, es un hombre que se involucró en la calle, en la cultura urbana, con los desplazados sociales, con prostitutas, con gente que había perdido el trabajo. Es decir, que como que recorrió varios mundos, ¿no?, en su vida personal. Y ese es el Bergoglio que llega al Vaticano. Ahora hablaremos de Francisco como Papa. Quisiera redondear un poco esta primera imagen que marcas de él como persona. Estoy en acuerdo contigo en que no es un párroco del estilo monacal o del estilo reservado a un espacio totalmente religioso, sino como más tendido hacia la capacidad de ser misionero, la capacidad de entrar a grupos bajos, etcétera. Pero me gustaría retomar algunos elementos que tú pones en el libro.
es un lector ferviente de literatura, es un amante de Borges, pero también es un joven que desde los primeros años de su vida se relaciona con la religión a través de su abuela o de su primera maestra en el colegio, la misma que le llamará en 1991, si no mal recuerdo, cuando lo eligen cardenal. 2002. En 2002, perdón, sí, sí, tienes razón. Ese tipo de contrastes son los que me interesaron en el libro y quisiera que ahondáramos un poco en eso. Bueno, en el caso de Bergoglio, la familia, la marca que le da a las mujeres son muy importantes. Él menciona tres: su abuela, su maestra de primer grado y también una compañera de trabajo luego desaparecida por la dictadura argentina, que es una historia que bueno, está relatada, sería muy largo ahora hacerlo, pero él marca como un tipo de influencia. Viene de una familia católica. Y opulenta al principio, ¿no? No, bueno, no, sí, los tíos más. Sí. Pero él es de una clase media, de barrio, de inmigrantes que se forjan un destino y que van creciendo a la medida que crece el país, ¿no? Y él como joven tiene ese espíritu de calle, pero a la vez también ese espíritu de vida, una vida espiritual, en la búsqueda de una vida espiritual, ¿no? Él menciona también que los jesuitas lo pudieron ordenar, ¿no? Es decir, ordenar en el sentido de era muy rebelde, desprolijo y todo ese tipo de cuestiones juveniles. Le gustaba que los jesuitas fuesen disciplinados, ¿no? Por eso se intervino en el seminario de los jesuitas y hizo la vida con ellos, ¿no? Pero no eran esos jesuitas intelectuales a la vez, pero sí intelectuales en términos teológicos. Vos fíjate que en las revistas, en los debates que aparecen en la revista de los jesuitas, no está la palabra de Bergoglio, no estaba entre los teólogos jesuitas más reconocidos. Sí, con una función pedagógica muy importante, que él la expresa como profesor de literatura y, bueno, que relata ahí su pasión por Borges, al que lleva por primera vez a los alumnos en un colegio Inmaculada de Santa Fe, que es como todo también un gesto de audacia, ¿no? Porque Borges ya era Borges, porque siempre fue Borges, y Bergoglio logra llevarlo, a trasladarlo 700 kilómetros, 600 kilómetros a dar una clase y a que le prologue el libro de cuentos a unos alumnos. Eso habla de un hombre con un gran poder de comunicación, un gran poder de seducción. Estamos hablando de un Bergoglio que tenía 28 años en ese momento. Entonces eso le da a él una habilidad social, digamos, ¿no? Que la sigue teniendo, obviamente, que la cultivó y que es la que cautiva ahora, que es la que ahora florece en el Vaticano, porque durante sus años como pontífice, como cardenal, perdón, él era un cardenal más privado, no era tan mediático, sino, y aparecía en primer plano su disputa política con el gobierno, aunque se preocupaba por la pelea contra el narcotráfico en las villas, las visitaba, le gustaba sentir el pulso de la calle y tomaba colectivos y subterráneos, pero también era una persona que estaba atenta a su gobierno, a la administración de la arquidiócesis. Entonces me parece que Bergoglio junta varios mundos y ahora tiene una decisión muy clara de generar un cambio en la iglesia en los años estos que quiere aprovechar muy bien, con rapidez y velocidad para que ese cambio se llegue a consumar.